Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Como les digo, es acerca de procesadores. Entonces, lo importante de los procesadores, bueno, ¿cómo voy a construir mi procesador? Yo necesito tres características, tres cosas muy importantes para poderlo construir. Una de ellas es, obviamente, una tarjeta FPGA, donde yo voy a embeber mi procesador ahí. O sea, voy a tener un chip y ahí va a estar mi procesador. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser la FPGA de 0 nano, es más, esa no debería ser, porque para poder hacer un procesador necesitas de más cosas, tiene que tener más prestaciones. Y la de 0 nano no lo tiene. ¿Ya? Por eso es que más adelante cuando ustedes vean como que los pasos o los archivos de simulación, ya no estamos trabajando con la misma Ciclón 4E que hemos trabajado durante todo el semestre, sino que vamos a usar una tarjeta de una familia diferente. ¿A qué se debe eso? A que, bueno, va a tener mayores características y mayores prestaciones. Por ejemplo, va a tener ya físicamente la tarjeta de mejor prestación, tiene una memoria RAM tal cual tiene su laptop o su computadora. Entonces yo ya puedo acceder a esa memoria RAM. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Por qué está la memoria RAM? Bueno, porque las instrucciones que se ejecutan, ya yo las debo hacer por medio de la RAM. Para que yo me comunique con el exterior, con cualquier periférico que tenga, yo lo tengo que hacer por medio de la RAM. Entonces, el hard drive como tal, así, si hablamos de computadoras, eh, no puede comunicarse directamente con el usuario, no lo puede mandar directamente a los periféricos. Todo tiene que pasar a través de la RAM. Ya, es por eso que si sus computadoras o los equipos tienen una mejor RAM, obviamente va a trabajar mucho más rápido porque va a poder procesar instrucciones o líneas de código mucho más rápido y tiene más capacidad también, ¿ya? Entonces, tienen más instrucciones para procesar, pues no solamente van a tener, me invento, 16, sino que van a tener 32 no, o 256 y así sucesivamente. Entonces, eh, van a poder procesar instrucciones mejor y más instrucciones, porque tienen más capacidad. Entonces, eso es lo que hace la RAM, por eso yo necesito una FPGA que tenga ahí su RAM para poder embeber yo un microprocesador. ¿Cómo yo me voy a conectar con esa tarjeta o con ese chip? Lo voy a hacer de manera serial, con cualquier dispositivo o puerto serial, en este caso este cable. ¿Ya? Y en cuanto a el último elemento que yo necesito para hacer un procesador es el lenguaje de descripción de hardware, que sería un HDL, que es lo que hemos visto durante todo el curso. O sea, el código VHDL es lo que se ha visto todo este tiempo, así que ustedes ya están en capacidad de poder programar su propio procesador. ¿Ya? Entonces, con base en eso que estábamos hablando, de cómo funciona o qué tiene un procesador, bueno, como dice ahí, no va a funcionar solo, es lo que estaba hablando, yo necesito nada más elementos. Ya, necesito un System on Chip, que ese como tal es la FPGA, esa es como decir la definición, ¿ya? Se puede utilizar la misma RAM de la FPGA, que es lo que he venido hablando, y bueno, eso es lo que va a interpretar esa información por medio del dispositivo serial. Entonces, no solamente es suficiente con decir ahí está la instrucción, sino que yo tengo que saber a qué se refiere, porque ya estos procesadores son con lenguaje máquina, entonces al ser con lenguaje máquina ya son unos y ceros, y son códigos y todo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, o qué es lo que el procesador debería ser capaz de hacer? Aparte de cargar el dato, tendría que entenderlo. Entonces, tiene que ver a qué se refiere con tantos unos y ceros que tengo ahí, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, etc. Entonces, por eso está este grafito que les he puesto aquí. Entonces, esta RAM que está aquí, esta es la RAM física de la FPGA. ¿Ya? Está como las ranuritas que tienen, si alguno de ustedes es curioso y sabe acerca de computadoras, sabrá una tarjetita. Entonces, esas FPGA tienen su propia RAM, ¿ya? Aquí yo voy a poner todas las instrucciones, ¿ya? Instrucción 0, 1, 2, 3, 4, todas las instrucciones que yo quiero que ejecute mi procesador. Y eso se va a comunicar con el procesador. ¿Por qué quiero que se comunique con el procesador? Porque, bueno, aquí tengo cargadas las líneas de código, pero el que lo va a entender y va a hacer que se ejecute es el procesador. Pues por eso tienen que estar siempre comunicándose las unas a las otras. ¿Ya? Así mismo funcionan sus computadoras. Ustedes quieren abrir un archivo que tienen en el hard drive, en el disco duro, pero no lo están abriendo desde el disco duro. O sea, el proceso es que eso pasa a la RAM y la RAM lo muestra y ahí lo pueden abrir. Entonces, así igualito estamos haciendo eso. O sea, la RAM es la que tiene las líneas de código y el que lo va a entender y todo eso está guardado acá. Entonces igual tienen que utilizarlo.
por eso es que si tienen muchas actividades abiertas en sus computadoras o muchas cosas, muchas pestañas, muchos programas abiertos, la computadora se vuelve más lenta porque tiene que ejecutar varios procesos o varias líneas de código a la vez. Entonces es demasiado y no lo soporta y ahí es como que no, ya no le da la raza. Ya. Entonces, así como estamos en las computadoras, eso vamos a ver ahorita. Como para que hagan la analogía y entiendan bien cómo funciona. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos estas instrucciones. ¿Por qué? Ya les digo, la RAM se va a codificar con líneas de código. Perdón, con lenguaje de máquina. Y, espérame un ratito. Ya, entonces, como se ejecuta con lenguaje de máquina, nosotros tenemos que ser capaces de lo que nosotros hablamos o la cosa, lo que yo quiero que yo haga, el procesador, como yo lo entiendo, es un lenguaje. Digamos que el lenguaje que se parece bastante a lo que yo quiero hacer, lo podemos poner como ejemplo, puede ser un lenguaje C. Entonces, yo con leer el lenguaje C ya es medio intuitivo y puedo decir, ah, ya, yo hago esto, yo hago esto. Pero el lenguaje máquina es todo lo contrario, es puros unos y ceros. Entonces, al ser puros unos y ceros, entonces como difícil para nosotros entenderlo si no sabemos cómo está constituido. Entonces, hay un lenguaje intermedio que se conoce como el lenguaje ensamblador, que es como mitad-mitad, ¿ya? Es como, sí se puede entender un poco, pero no es tan intuitivo como C. Entonces, esa es como la diferencia. Y de ahí fácilmente se puede pasar hacia el lenguaje de máquina. Entonces, para eso están estas instrucciones que están mostrándose aquí. Entonces, estas instrucciones, o sea, ¿por qué están o a qué se deben? Este comando es como decir el if, el for, el int a, o sea, crea una variable entera y llámala a, cosas así. Entonces, estas son las instrucciones, este comando que está aquí, lo que yo voy a decir es li, quiere decir es una carga inmediata, load immediate. Entonces el argumento yo les, está constituido de 3 columnas, este es el comando, yo lo escribo, y el argumento es qué es lo que recibe o qué tiene que tener ese comando que está ahí. Entonces, el comando que está aquí recibe, en específico recibe la dirección en donde yo quiero guardar ese variable o ese valor. Como es carga inmediata, entonces voy a cargarle un valor, cualquiera que ustedes quieran, inmediatamente en esa variable. Entonces, como esto no va a manejar variables con nombres, pero sí va a manejar espacios de memoria, entonces él va a guardar en este espacio de memoria, va a guardar este valor de carga inmediata. Entonces hacen eso. Por eso lo pongo aquí en descripción. Entonces, immediate se va a guardar en DST, que sería la dirección del resultado. ¿Ya? Luego, bueno, en este caso LOA va a ser para guardar una dirección. Entonces, en LI guardamos un valor en esa dirección. Y en LOA guardamos la dirección como tal en otra dirección. Como tener ahí, manejar datos. ¿Ya? Luego tenemos más comandos, pero en sí los que nos vamos a enfocar son en sumas, restas, también hay operaciones lógicas como OR, XOR, etc. Y ya les digo, o sea, la forma de cómo pueden interpretar esto de argumento o descripción es que ustedes vean primero qué es lo que tengo que colocar aquí. Por ejemplo, DST, acuérdense, siempre es el resultado. Entonces yo digo, primero coloco la dirección donde voy a guardar el resultado, la dirección del primer operando y la dirección del segundo operando. Eso en descripción, ¿cómo se puede entender? Bueno, yo digo que en este resultado voy a guardar la suma de lo que está en operando 1 más lo que está en operando 2. Lo mismo con la resta y en este caso si quiero trabajar con acarreos, porque le va a sumar el acarreo o le va a restar también el acarreo. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a los comandos como de las operaciones. Estos comandos que están aquí, JPZ y JPC, ¿a qué se refieren? Eso es como un if dentro de la misma instrucción. Ya, es como un if dentro de la misma instrucción. Entonces, JPZ significa, aquí está la traducción, es como decir jump if zero. Si haz un salto, si la línea inmediata anterior es igual a 0. ¿A dónde va a saltar? Hacia esta dirección que yo le estoy especificando aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ejecuten su código, la línea inmediata anterior esta aquí le va a verificar su valor. Siempre va a estar comparando. Es como un if. Deme un ratito.
Bueno, entonces eso es si la línea inmediata anterior es igual a 0. En el caso de JPC, que es el que tengo aquí abajito, en cambio verifica el acarreo. Entonces yo leo, salta si tiene un acarreo. Entonces ahí en cambio de la línea inmediata anterior, revisa si el resultado tuvo un acarreo, sí o no. Si no tiene acarreo, no se ejecuta y no hace el salto. Pero si tiene un acarreo, entonces lo envía o hace el salto a esta dirección que tú especifiques aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento que recibe. Solamente necesita que le especifiques la dirección a donde tiene que saltar. Si no se cumple la condición, ya sea si es igual a 0 o si el acarreo, o si existe un acarreo, entonces no va a hacer ese salto a esa dirección. Y solamente va a ejecutar la siguiente línea de código. O sea, esa es como la forma como lo interpreta. Y en el caso de JMP, no verifica nada, solamente hace un salto y tú le especificas a dónde quiere que salga. Entonces, independientemente de cualquier conexión que tú pongas ahí, si le pones JMP, va directamente a hacer el salto hacia la dirección que tú le quieras especificar, sin verificar nada. Entonces, eso es lo que hacen estas últimas tres líneas. ¿Ya? Entonces, ahora sí, conociendo lo que son las instrucciones, vamos a empezar a aplicarlo a un ejemplo súper chiquito, así sencillo, para que podamos entender cómo es que funciona esto de los procesadores. Entonces, yo les pongo aquí lo que es el algoritmo de una multiplicación. Entonces, ese código, si se pueden dar cuenta, está en C. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a declarar una variable entera A, una variable entera B y una variable resultado. Entonces ya sabemos que vamos a hacer la multiplicación de 5 por 6 y lo vamos a guardar en resultado. ¿Cómo hacemos el algoritmo de multiplicación? Ese también ya es muy conocido porque eso fue lo que nos enseñaron en la escuelita. O sea, nos enseñaron cuando tú quieras multiplicar, esos son sumas sucesivas. Entonces yo puedo sumar 6 veces 5 o puedo sumar 5 veces 6, me va a dar igual, pero son sumas sucesivas. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Yo digo int i, eso quiere decir que voy a declarar una nueva variable entera para poder hacer las iteraciones. Y voy a decir, bueno, vas a hacer iteraciones del 0 hasta i menor a 6. Entonces, i menor a 6 se va a cumplir cuando i sea igual a 5. ¿Ya? Entonces, de 0 al 5, ahí tengo las 6 iteraciones. Entonces, lo que va a hacer es sumar 6 veces el número 5. Entonces, en esta línea de código digo resultado más igual a, eso es resultado igual a lo que tenía antes el resultado más a, como un acumulador. Eso va a estar haciendo. ¿Cuántas veces lo va a estar haciendo? Mientras esté dentro de este lazo. Una vez que salga del lazo, ya terminó de hacer el cálculo y ya ahí quedó. Entonces, ya sabemos el algoritmo, lo entendemos porque nos dieron en la escuela, y lo tenemos en C. Ahora tenemos que tratar de pasarlo a el lenguaje ensamblador, que es como el puente que existe entre el lenguaje de personas y el lenguaje de máquina. Entonces, aquí está el lenguaje ensamblador. Entonces vamos a hacer como la analogía entre uno y el otro, que es lo que decimos aquí. Primero va el comando, lo que vimos hace un rato en la tablita. El comando dice, ok, es LI. ¿Qué quiere decir LI? Es una carga inmediata. Entonces, esa carga inmediata si recuerdan la tablita, dice, yo necesito especificarle la dirección a donde lo quiero guardar y el número que quiero guardar. Entonces, eso es lo que tengo aquí. ¿En qué dirección lo quiero guardar? En la dirección 1. ¿Y qué número quiero guardar? El número 5. Entonces, esta línea de código que está aquí es haber escrito el variable A, asignale 5. Lo que pasa es que yo acá en el ensamblador no es como que le puedo poner nombre a las variables. Yo lo guardo en un espacio de memoria. Si lo hago en C también se guarda en un espacio de memoria la variable A, la variable B, etc. Pero yo no sé en qué espacio de memoria se guarda. Acá en el ensamblador, en cambio, es todo lo contrario. Yo no le voy a bautizar, no le pongo nombre, solamente le voy a decir, guárdate ahí, en ese espacio de memoria, en esa gaveta, en ese lugar, en ese casillero, etc. Entonces, eso es lo que está haciendo esta primera línea. La segunda, en código C, me dice que ahora guarde la variable B. Entonces, esta variable B se va a guardar en la dirección 2. Aquí está la dirección 2 y guardo el número 6. Entonces, tal cual. El resultado es lo mismo, voy a guardar el resultado, que es de valor 0, lo voy a guardar en el registro número 3 o en la dirección número 3. Ahora, para esta parte, que es el i, que va a ser las iteraciones, yo creo una nueva variable. Esta nueva variable que estoy creando aquí no necesariamente es el i,
Esta variable que está aquí es ¿por qué? Porque tú aquí dentro de este lazo for, tú tienes un i más más. Entonces tú tienes que estar sumando todo el tiempo más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. ¿Ya? Entonces, ese más uno, tú lo tienes que sumar de algún lado. Y si nos damos cuenta, en la descripción de los comandos, la suma de datos, cualquiera que sean, es el resultado, dirección del dato 1, dirección del dato 2, o del operando 1, operando 2. Pero todos son direcciones. Entonces no es como que yo le pueda decir aquí, o cuando quiero hacer este lazo for, no es como que yo le pueda decir súmale 1, porque ¿dónde está el 1? Porque no es que estamos trabajando con constantes, estamos trabajando con dirección. Entonces, este 1 que tú vas a estarle súmale, 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 tiene que estar en algún lado guardado. Entonces, ese es este. Esto de aquí, por eso dice, no es que dice la i, dice para el lazo for, porque para eso sirve, porque lo voy a utilizar cuando haga el lazo for. ¿Ya? Entonces, estas son como declarar las variables. Entonces, ahora luego vamos a hacer ya las operaciones con las variables. Estas son las siguientes líneas de código. Entonces, el comando add, que es el de suma, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, decimos 5, lo que está en la dirección 5, le voy a guardar lo que está en la dirección del operando 1 más lo que está en la dirección del operando 2. Entonces, ¿qué está guardado aquí en la dirección del operando 1? Aquí tengo 0. Yo en algún momento utilicé, ¿qué valor va a tener esto? Eso es pregunta para ustedes. Los escucho. ¿Cero o error? No te escuché, Ángel, disculpa. No hemos puesto nada en la variable, la dirección cero. ¿Debería dar un error o ser cero por default? Ujú, sí. ¿Y por qué no guardamos nada en la dirección 0? ¿Pudimos haber guardado algo por aquí? Depende de dónde se... Ujú, sí, gracias. Justamente eso, depende mucho de lo que... Ustedes son el programador de este procesador. Bueno, en este caso no, porque en este caso es un ejemplo, pero cuando ustedes quieren hacer la programación, ustedes son los como diseñadores o los dueños de su procesador. Entonces, si ustedes quieren empezar a guardar variables desde el registro 0, lo pueden hacer, no pasa nada. Si ustedes quieren guardar variables desde el registro 3, pueden hacerlo y no pasa nada. Entonces va a depender enteramente de ustedes. Este ejercicio lo que está haciendo es como dejando reservado, entre comillas, la posición 0 para que tenga el mismo 0 que viene por default. ¿Por qué lo hace? Porque si en algún momento quiere sumar 0 a algo, así como la constante que creamos aquí para estar sumando 1, sumando 1, sumando 1, esta sí tengo que declararla porque es un valor diferente de 0. Pero en este caso lo que he hecho es que en la posición 0 no guardo nada para tener una constante de 0 ahí que puedo utilizar en cualquier momento. Entonces lo que va a hacer es sumar lo que está en la dirección 0, que debe ser 0, más lo que está en la dirección 2. ¿Qué tengo en la dirección 2? El número 6. Entonces aquí, en esta dirección 5, voy a estar guardando 0 más 6. Aquí, en esta línea. Entonces ya sé que en dirección 5 tengo el número 6. Luego entra un lazo, le pone un nombre, es como una pequeña función que le he puesto aquí, un nombre. Se llama loop. Entonces este lazo que está aquí es lo que va a hacer. Va a ser la suma de lo que antes, y lo va a guardar en el resultado, en el registro 3, que es el resultado. O sea, estos numerales son comentarios. Entonces el resultado va a estar guardado aquí, en el registro 3. Entonces, ¿qué va a hacer? En el registro 3 voy a guardar lo que antes tenía en el registro 3, más lo que tengo en el registro 1. Entonces es un acumulador de resultados. Es como estar sumando a cada rato. Entonces, lo que antes tenía era 0, más lo que tengo aquí 5, 0 más 5, 5, entonces ahora el resultado vale 5. Para la siguiente iteración, 5 más 5, para la siguiente, 10 más 5 y así sucesivamente. Entonces va a estar como acumulando. ¿Ya? En la siguiente línea va a ser una resta. Entonces, ¿qué resta va a ser? Este de aquí, esta posición 5, esa ya es la i de la software. Entonces, no se va a hacer en este caso desde, como en C, que se hizo de i igual a 0 hasta i menor que 6, en este caso se hizo al revés. Se hizo desde i igual a 6 hasta i mayor, bueno, igual a 0, porque en este caso vamos a utilizar el JPZ. Entonces lo pone aquí y lo que dice es voy a empezar a decrementar esta variable. Entonces, ¿qué tenía antes en la posición 5? Acabamos de hacer una suma, entonces aquí tengo 6. ¿Ya? ¿Qué tenía antes? 6. Menos la constante 1.
que acabamos de declarar acá. Entonces siempre va a ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, y ahí van a empezar a hacer todas las iteraciones. Comprueba, ¿esto es igual a 0? No. Entonces regresa. ¿Es igual a 0? No. Entonces regresa. Y así, esto va a estar dentro de este lazo hasta que esto decremente hasta llegar a 0. Una vez que llegue a 0, va a ejecutar este salto. Entonces le dice JPZ hacia end. ¿Dónde está end? Acá. Y ya no vuelve a ejecutar el lazo, si se dan cuenta. Entonces, para todas las iteraciones, donde todavía no era 0, esta línea de código lo verificaba, pero no lo podía ejecutar, porque todavía no estaba listo. Entonces pasaba a la siguiente línea. La siguiente línea le decía que salte hacia un loop, que es la función. Entonces, ese loop, ¿dónde está? Acá. Así que vuelves a sumar, vuelves a decrementar el conteo. Todavía no saltas, saltas al loop, vuelves a sumar, decrementas el conteo y así. Entonces lo puedes hacer varias veces. ¿Ya? Así que una vez que ya haya terminado de hacer todas las iteraciones, llega hacia end. Eso es lo que yo tengo aquí en la siguiente diapositiva. JPZ pregunta si es cero, ¿verdad? Sí, JPZ pregunta si la línea inmediata anterior, o sea, esta, es igual a 0. Siempre es la anterior, ¿verdad? Sí, Ah, ya, listo. ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Les he puesto aquí esta tablita como para que vayan viendo iteración por iteración, que fue lo que yo acabo de hablar. Primero ejecuto, bueno, la primera línea es para la variable i, la segunda línea es la parte del loop. Entonces hago la primera suma. O sea, realmente ni siquiera es la primera suma, esto solamente es para tener el valor de resultado ya ahí, una vez. Luego tengo que volver a hacerlo 2 veces y así sucesivamente. Entonces, hago el decremento y como todavía no es igual a 0, regreso al loop. Vuelvo a hacer la suma, el resultado anterior era 5, más la variable que ya tenía en 5. Hago el decremento, vuelvo a ejecutar porque todavía no es 0 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta resta sea igual a 0 y entonces ahí va a hacer que salga del lazo o que vaya hacia la línea de código end. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esa es la forma como está trabajando. Entonces ahora que ya lo tenemos en lenguaje en ensamblador, ya va a ser un poquito más fácil pasarlo en lenguaje de máquina. Ustedes lo podrían pasar directo, pero quizás es un poquito más complicado y lo pueden lograr con mucha práctica. Entonces, si ustedes practican mucho, lo pueden hacer directo y ya como que se ahorran esto. Pero, en teoría, ahorita que ustedes están recién empezando, sí deberían pasarlo por esa parte para que lo puedan entender mucho mejor y vayan comparando lo que es lenguaje ensamblador, que aún se puede entender, tratando de analizar, no es tan intuitivo, pero se puede entender, a tenerlos en puros unos y ceros, que bueno, obviamente ahí ya no vamos a saber qué cosa es qué. Entonces, para eso, para poder empezar a codificar nuestro lenguaje de máquina, necesitamos los códigos, instrucciones de codificación. Entonces, nosotros tenemos disponibles 32 bits para trabajar. Entonces, en esos 32 bits va a estar toda la información de lo que queremos ejecutar. Los primeros 6, que son los más significativos, va a ser el código de operación, que se conoce como opcode. Ese código de operación que está aquí va a corresponder a cada una de las sentencias. Entonces, add va a tener un código de operación, sub, li, etcétera. O sea, todos los comandos que hace rato vimos van a tener su respectivo código de operación. O sea, es como decir que cada uno que se llama Pepito o Juanito, ahora va a tener su número de cédula. Así, tal cual. No se repite, solamente es para ellos. Entonces, este opcode que está aquí va a depender enteramente de las instrucciones que tengamos. Entonces aquí he puesto las que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿ya? Y con su opcode correspondiente. Este último, que se llama HLT, que está lleno de unos, es para indicarle a la máquina que ya has terminado de hacer todo el proceso. Esta es como la línea de end. Cuando ya llega ahí, ya terminó todo. Entonces, para eso se coloca ahí. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros 6. De ahí, los siguientes 5 que tienes disponibles son para colocar la dirección donde yo quiero guardar el resultado. Lo que nosotros vimos en la tablita anterior, que se llamaba DST, ya, eso es el resultado, la dirección del resultado. Luego, los siguientes 5, la dirección del primer operando, y después los siguientes 5, la dirección del siguiente operando. Operando 1, operando 2.
Entonces, si esto fuera una suma, ¿dónde quiero guardar la suma? ¿Dónde está el operando 1? ¿Dónde está el operando 2? Recuerden que esto trabaja todo con dirección. ¿Ya? Y finalmente, los últimos 11 o los 11 menos significativos me sirven para indicar, dependiendo de si voy a hacer una carga inmediata, dependiendo del OP-code, lo que necesito es decirle qué valor quiero cargarlo ahí, o sea, en paralelo, como cuando yo le digo habilita el registro y lo habilita. Entonces, ahí le especifican el valor, ahí necesito saber cuál es el valor que quieren guardar. Pero por el contrario, si quieren hacer un jump o un jump if zero o alguno de estos de ahí, yo necesito especificarle a qué dirección voy a saltar. Entonces, ese salto lo va a hacer por medio del address. Entonces, aquí tú puedes colocar la información ya sea de immediate o de address, dependiendo del opcode que estés utilizando. Si fuera una suma, en realidad esto no se necesita, porque en la suma solamente dice, guardo aquí la suma de esto más esto. Se acabó. Entonces, no necesito ningún valor para carga inmediata, ni tampoco necesito especificarle ninguna instrucción. Entonces, cuando tú no necesitas, tú tienes que mandarlo a hacer. Ese es el caso de aquí. ¿Ya? Bueno, entonces ya teniendo esto, ya podríamos ir codificando nuestras líneas de código para el ejemplo de la multiplicación. Entonces el ejemplo, bueno, ahí está especificado. El ejemplo de la multiplicación, lo primero que hace es declarar una variable con valor 5 y lo guarda en la posición 1. Eso es lo que dice. O sea, estoy cogiendo las líneas de código que acabamos de ver. Ok, entonces dice, primero el opcode, LI, carga inmediata. Entonces esto de aquí, estos 6, los voy a poner como 6 más significativos, opcode. De ahí, como la carga inmediata necesito especificarle dónde voy a guardarlo o en qué espacio de memoria lo voy a guardar, entonces ese es el siguiente dato que yo coloco ahí. Yo lo quiero guardar en la dirección 1. Ok, 00001. Como les decía, esto es una carga inmediata. Yo no necesito tener operando 1 ni operando 2. Como no los necesito, directamente los puedo dejar en 0. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, los dejo en 0. Y finalmente, en este caso, como quiero hacer una carga inmediata, necesito guardarle este dato que yo especifique aquí en esta dirección que está aquí. Entonces, ¿qué dato quiero guardar? El número 5. Y el número 5 en binario, ¿cuánto es? 101. Entonces, este aquí, 101, se va a guardar en esta dirección 0001. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿O se perdieron en algún lado? Muy claro, Miss. Ok, entonces, no sé los demás porque solo hay una persona en la clase. Por ahí me habló Darío y ya. Vamos a hacer el siguiente, lo van a hacer ustedes. Entonces, algún voluntario o yo los hago hablar, ¿qué debería poner aquí o cómo debería codificar la instrucción para guardar en la RAM? Si yo quiero hacer una carga inmediata de 6 en la posición 2. Sería lo primero en la primera columna. En la segunda serías al final 1, 0. Igual la primera columna, sí, porque voy a hacer lo mismo, carga inmediata, entonces ahí tengo el mismo opcode. Eric dice que en vez de 01, 10, porque lo voy a guardar en la dirección 2. Perfecto. ¿Y de ahí? 0, 0 de nuevo. 0, 0. Todo en Ya. 0 porque si vamos a sumar. Ajá. ¿Y de ahí? Al final le ponemos tendría que ser 0, 0, 0, 1. Sí, el 1, número 1, 6 en 0. binario, ¿cuánto es? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Sí, perfecto, gracias a los dos. Eso es lo que tengo en la siguiente línea de código. El mismo opcode porque estamos haciendo una carga inmediata. Cambió la dirección porque ahora lo quiero guardar en la dirección 2. Estos no me interesan porque no estoy utilizando los operadores, los dejo en 0. Y quiero guardar el número 6 y el número 6 es el 110. Entonces los guardo ahí. Ya, y así igualito va a ser para el caso de guardar en la dirección 3 el número 0 y para guardar el número 1 en la dirección 4. Entonces eso igualito. Ahora para la parte de la suma. Entonces en la suma, ¿qué yo necesito? Ok, necesito cambiarle primero el opcode, porque aquí le estoy diciendo recién, ejecuta una suma. ¿Dónde lo voy a guardar? En la posición 5, 101. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Lo que tengo en la posición 0 más lo que tengo en la posición 2. Entonces, lo que tengo en la posición 0 más lo que tengo en la posición 2. No me interesa saber si hay un valor de carga inmediata o una dirección. No lo uso. Entonces, lo voy a hacer. ¿Ya?
Y es igualito para la siguiente suma, igual el mismo código porque está sumando. Cuando vaya a hacer una resta, el opcode cambia, pero igual el argumento es muy similar. Primero donde quiero guardar el resultado, y luego la dirección de los dos operandos, de lo que tenía en 5 y de lo que tengo en 4. Entonces, ahí está. No necesito estos valores, los dejo en 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en esta línea? Aquí estamos haciendo un JPZ en. Ok, este es un JPZ, este es el opcode. ¿Necesito estos valores que están aquí? Resultado, operando 1, operando 2. ¿Necesito especificarlos que sean 0 o no los necesito y por eso le pongo 0? ¿Ustedes qué creen? Ese comando era para ya acabar el lazo o En este caso sí, pero ustedes lo pueden utilizar ese comando para redirigirlo a otro punto del lazo, no necesariamente para terminarlo. En este caso sí, porque dice JPZ En este end. caso porque íbamos a terminar, se pone 0, 0, ¿verdad? Perdón, perdón. Sí. O sea, en este caso ponemos 0 ahí en medio porque no queremos hacer nada, queremos finalizar nomás el programa. Si queremos mandar a una dirección, tendríamos que poner ahí las Eh, direcciones de la... Está bien hasta cierto punto lo que dice el Kevin, pero en realidad la dirección se pone acá al último. Mira, aquí se pone la dirección. Entonces, realmente cuando quieren utilizar los jump, independientemente de si jump if 0, jump if carry o jump nada más a secas, ustedes deberían dejar todo esto en 0, que es lo que estamos haciendo aquí. Porque no necesito direcciones de resultados ni de operandos, no lo voy a usar. Entonces lo dejo en 0. Siempre, Si independientemente. necesito la dirección, pongo un guión bajo y el código. O sea, aumento una línea más. O sea, en realidad, el subidón solo está para que ustedes entiendan. O sea, esto O es sea, un bus de pero datos de aumentaría 32 el todo código, o seguido. sea, aumenta el final. ah, Ajá, todo seguido. sí. Estos No subguiones que lleva están espacio aquí. entonces, Perdón, perdón. no lleva espacio entonces. No, son 32 bits tal cual. Solamente están ahí los subguiones para que ustedes puedan como que diferenciarlos. Pero en realidad son 32 bits que entran aquí Ah, hacia sí, la sí. RAM, todo de corrido. Entonces, ahí en el salto solo le ponemos la dirección a donde queremos saltar. Ujú, aquí, en el 1001, ¿qué número es este? 9. 9. El Entonces nuevo, lo que está diciendo es que cuando llegues aquí, verifica como es JPZ, él va a verificar el resultado de la línea 6, que es la línea anterior, va a verificar qué tiene guardado aquí, y si esto es igual a 0, o sea que sí se cumple, va a saltar a la dirección 9. ¿Qué tengo en la dirección 9? Bueno, ya lo vamos a ver, pero ahí va a ser el salto. Si no, si todavía no es igual a 0, entonces no hace ningún salto y se ejecuta la siguiente línea. Y la siguiente línea lo que dice es, bueno, el JMP, que es el jump hacia loop, entonces dice es, ejecuta el jump. Ya les digo, para todos los jumps, independientemente de qué es lo que quiere verificar, no voy a utilizar resultado ni operandos, entonces todo se mantiene en 0, pero en los últimos 11 bits sí debería especificarle la dirección, porque necesito saber a dónde va a ser el salto. Entonces aquí me va a decir, voy a saltar al 101. ¿Qué número es este en decimal? el 6. 5. Al 5. 5. Entonces, ¿eso qué es lo que me va a decir? Ok, haz un jump a la línea 5. Entonces, esta línea 5, ¿qué es lo que va a hacer? Esta línea 5 lo que estaba haciendo es la suma de resultado anterior más la variable inicial. Entonces, va a regresar al acumulador. Y eso es lo que nosotros esperábamos que haga, que vuelva a ejecutar el acumulador, haga la resta para poder verificar si ya hizo todas las iteraciones y luego que regrese. Entonces, eso es lo que está haciendo esta línea número 8. O sea, prácticamente es el regresar. ¿Ya? El jump loop. Está regresando a todo lo que está dentro del loop, que sería esta línea 5, a partir de la línea 5. Y como les había dicho, en los comandos había uno último que se llamaba HLT. Ese comando último de HLT está aquí. Es cuando pongo todo en 1, el resto no necesito nada de argumento, solamente tengo que decirle que el opcode es todo 1 para decirle que ya terminó de ejecutar todas las líneas de código. Entonces eso ahí ya cobre sentido lo que dice acá de JPZ end, porque lo que dice es, salta, si es que esto es igual a 0, salta a 1001, que es la dirección número 9. ¿Qué tengo en la dirección número 9? Ya el bus o el dato que me indica que ya voy a terminar de hacer todo el procesamiento.
¿Ya? Entonces ahí es como decir el JPZ end, porque ese es el end. ¿Les quedó claro? ¿Cómo lo ven? Sí, Interesante. sí, está claro, mi Ya. explicación. Ok, entonces, listo. Una vez que ya entendimos esa parte, ya sabemos cómo vamos a ir codificando, o sea, las líneas de código que se van a guardar en la RAM. Esta RAM tiene entrada de datos de 32 bits, por eso les decía que estos subidones no iban. Entonces ya podemos irlo entendiendo. Entonces, para poder procesar esos datos, como les decía hace un momento, yo necesito de varias cosas. No solamente decir, es un procesador y ya está, sino que necesito más elementos. Entonces, ¿esos elementos cuáles son? Ok, yo necesito decodificarlo, porque así como lo codifiqué, entonces la RAM, o sea, el procesador tiene que entender ese poco de unos y ceros que quieren hacer. Entonces, para eso necesito el decoder, el decodificador. ¿Ya? Este file, un registro, es como aquí voy a llevar todos los valores que estoy queriendo crear. Entonces aquí estaba como decir, haz una carga inmediata en la dirección 1, en la dirección 2, 3, 4. Entonces eso es lo que tengo aquí. Dirección 1, dirección 2, 3, 4. Es aquí es donde yo voy a guardar los datos, como almacenarlos. Entonces ahí es la analogía que yo hacía. Este vendría a ser el disco duro y la RAM es la que tiene que ir procesando esos datos. Entonces, por eso tengo como dos memorias diferentes. Entonces, quisiera que también hagan la separación, no se confundan. Esto se parece mucho a las memorias que vimos la semana pasada, donde yo puedo tener varios registros de sostenimiento, pero los divido ahí con direcciones para cada uno. Ya, ese es este. Este file register es este. Y la memoria RAM, que es lo que tendría aquí afuera, conectado de la FPGA, entonces, esa es la que los va a como que tener ahí guardados y les va a mandar y va a decir, ok, ejecuta esta línea, ejecuta esta línea, ejecuta esta línea y va a tener la información. ¿Ya? ¿Y dónde voy a guardar eso? Bueno, eso lo voy a guardar acá en el disco duro como tal. ¿Ya? Entonces, también necesito un bloque más que es este, que es la unidad aritmética lógica. Ustedes ya lo vienen viendo desde Digitales 1, que hace la unidad aritmética lógica, todas las operaciones que sean matemáticas y lógicas que puedan conocer, como sumas, restas, las puertas lógicas, AND, OR, XOR, etc. Entonces, ¿qué es lo que recibe esta unidad aritmética lógica? Tiene que recibir, en el caso de que vaya a hacer operaciones, los operando, operando 1, operando 2. Si tiene acarreo, si necesita colocarle un 0, si voy a hacer una carga inmediata, necesito especificarle cuál es ese valor que voy a hacer la carga inmediata. Y obviamente, como esta unidad aritmética lógica tiene varias opciones para realizar, necesito que le envíe el opcode para que ella entienda si tiene que sumar, si tiene que restar, si tiene que hacer una OR, si tiene qué tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, esos son los argumentos que recibe la unidad aritmética lógica y ella va a mandar resultados. ¿Hacia dónde? Obviamente es hacia los registros para que pueda actualizar los valores que están ahí. Entonces, este decodificador no solamente se va a comunicar con la unidad aritmética lógica, sino que también se va a comunicar con los registros. ¿Por qué es necesario eso? Porque yo tengo que decirle dónde voy a guardar el resultado, dónde voy a guardar el operando 1, dónde está el operando 1 y dónde está el operando 2. Entonces, esto de aquí es para que se pueda ubicar dentro de el disco duro, como quien dice. ¿Ya? Y en el caso de que, haga jumps y todo, los jumps ya no los hace la unidad aritmética lógica, todas esas opciones están por acá afuera. ¿Ya? Entonces, si así es la forma como yo tengo un procesador de datos, lo siguiente que les voy a mostrar ahora es decir, ¿quién va a llevar a cabo todo esto? Porque si yo tengo que hacer esto y por pasos, primero cargo el dato, luego tengo que saber qué tiene que hacer, lo codifico y luego que esto haga la operación y luego guardo en el registro. Entonces, si se dan cuenta, venimos trayendo todo lo que hemos aprendido durante el curso, porque la primera clase fue diagrama de estados, y diagrama de estados es para hacer justamente las cosas en orden. Entonces, primero ejecuto esto, luego si presiono tal cosa pasa esto, luego lo de acá, y así, luego puede regresar, pero siempre va en ese mismo orden. Entonces, así es la forma como yo tengo que hacer que interprete los datos del procesador. Tiene que tener necesariamente un orden, porque si tú no le das un orden, eso va a estarse llenando de 1, 0, 5, 4, 3 y números y cosas así, y no va a poderlo hacer en el orden correcto. Entonces, siempre tienen que ustedes decirle, primero es como hacerle el proceso de pensamiento, el proceso de pensar. O sea, cuando ustedes quieren tomar una decisión, primero tienen que analizar una cosa, luego otra, pros, contras, consecuencias, y se ponen a ver, pero es una serie de pasos.
Y ni siquiera cuando quieren tomar una decisión, cuando quieren ya sea lavarse los dientes. O sea, primero, algunos primero mojarán el cepillo, otros le ponen la pasta, pero siempre va a ir en orden. Para cocinar lo mismo, o sea, todo tiene que llevar un proceso. Entonces, así igualito estamos haciendo este procesador. Entonces, para que ese orden se cumpla, es que estamos haciendo la teoría de la unidad de control. Entonces, esa teoría de unidad de control es lo que ya hemos venido haciendo desde el principio. La teoría de unidad de control está basada sobre las máquinas de estado, es todo acerca de las máquinas de estado finito. Entonces, máquinas de estado finito, diagrama de estado, o diagrama de SM, que ya lo hemos visto todo el semestre. Entonces, con base en eso es que yo puedo decir cómo tiene que hacer el procedimiento, el procesador, para que pueda ejecutarlo todo sin problema. Esta máquina de estado sí tiene una particularidad, siempre tienen que hacer Moore, no se hace o no es muy eficiente de que sea una máquina de estado que sea un procedimiento Mealy, porque lo van a hacer depender de las entradas. Entonces, al hacerlo depender de las entradas, tienen que otra vez tomar el valor de la entrada, conocerlo, hacer una verificación y con base en eso tomar una decisión. Entonces, esas son más líneas de código que después no lo va a ejecutar eficientemente. Pero si ustedes lo hacen Moore, ya es suficiente con saber en qué estado están, si están en el estado de ejecutar la función, si están en el estado de codificar el dato que han recibido, si están en el estado que sea, ya sabe lo que tiene que hacer y simplemente lo hace, solamente por el hecho de estar en el estado. Entonces siempre estas máquinas de procesadores siempre tienen que ser Moore. ¿Ya? Y bueno, ahí está el ejemplo. Si lo hacemos como tipo de diagrama de estados, aquí está el ejemplo. Primero inicio la máquina, cargo el dato, cualquier dato, la instrucción, cargo la instrucción de 32 bits que tenemos ahí, lo decodifico, porque ¿qué hago con 32 bits? Entonces ahí el decodificador va a empezar a pensar y va a decir, ok, los primeros 6 son el opcode, los siguientes 5 son el resultado, los siguientes 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces los va a decodificar. Una vez que lo decodifica, va a decir, ok, ya sé qué es lo que tú quieres que yo haga, entonces va a ejecutar la instrucción, lo va a hacer. Entonces, una vez que ya haga la instrucción, vuelve a cargar otro dato y así sucesivamente. En el caso de que ejecute el JPZ, bueno, dependiendo, nosotros ahorita estamos utilizando el JPZ para terminar todo el proceso, pero esa fue la pregunta que me dijeron hace un momento. Si es que no es, si tú no quieres hacer que, o sea, no se graben de que el JPZ es para terminar todo el proceso. Si ustedes quieren, lo pueden utilizar para que se vaya a otro lazo diferente o que ejecute otra función diferente. Entonces, por eso es que está regresando hacia cargar el siguiente dato. Entonces, dependiendo, si ustedes quieren que termine la función ahí, aquí termina. Pero si ustedes quieren que salte a otra parte del lazo, bueno, debería cargar el siguiente dato. Entonces, por eso regresa. Ya, entonces ahí está como de manera general cómo debería ser el proceso y obviamente luego nosotros tenemos que empezar a definirlo, cargar el dato, decodificar, pues y ahí empezamos a decir, bueno, ya decodifiqué, puede ser LI, puede ser add, puede ser sub, puede ser OR, el jump if 0, jump de aquí, jump de acá. Entonces ahí empieza a ponerlo. Si lo quiero aterrizar en VHDL, esto es como el case. Entonces antes hacíamos case, ahora vamos a hacer case, el opcode is. Entonces yo empiezo a analizar. Si el opcode es tal, entonces yo lo que tengo que hacer es sumar, entonces le mando la suma. Si el opcode es tal, entonces yo lo que tengo que hacer es restar, tengo que cargar un dato, tengo que saltar, tengo que sumar el acarreo, cosas así. Entonces, así lo podemos llevar a un lenguaje VHDL. Es más, así está hecho. ¿Ya? Y ejecuta la instrucción, bueno, obviamente una vez que ya entienda lo que tiene que hacer, lo hace. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder hacer que el procesador ejecute todas sus funciones? Vamos llenando, o sea, vamos dándole valores. Entonces, dando valores, aquí va a estar la RAM. Otra vez, si se dan cuenta, aquí ya no está el subguión, pero igual les han dejado un espacio pequeño como para que los puedan dividir bien y no se confundan. ¿Ya? Entonces, la primera línea de código que yo tengo cargada en la RAM, o sea, la primera instrucción, lo que decía era carga inmediata. Entonces, esa carga inmediata que yo le estoy diciendo que haga, bueno, pones el opcode, ¿ya? Entonces él lo va a tener ahí, van a tener aquí los 32 bits, pero si te das cuenta, el proceso es load primero. Entonces, ese es el estado en el que está. Esta primera línea va a cargar primero.
Entonces, primero carga, una vez que carga, va a tener que decodificar. Entonces, primero hace el reconocimiento, hace la carga, y luego la empieza a decodificar. Entonces, si se dieron cuenta, ahí empezaron a cambiar los números porque empezó a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso lo que tiene que hacer es decodificar. Al decodificarlo, lo que él va a decir es, ok, yo sé que tienes que hacer una instrucción LI, porque ese es el opcode que tú me mandaste. Entonces, eso es LI. Ya, luego de eso, también sé que quieres guardar el resultado en la dirección 1. Ok, entonces el resultado lo tienes que guardar en la dirección 1. ¿Ya? Y luego también tengo que saber, bueno, si es un LI, que es una carga inmediata, tengo que saber qué número voy a cargar ahí. Entonces voy a guardar el número 5 en este registro o en esta dirección que tú me acabas de especificar acá. Entonces, si se dan cuenta, todo ya está ahí prácticamente listo para que se ejecute. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos aquí, el 5, la unidad aritmética lógica, lo que hace, ya es una carga inmediata, lo que tengo en la entrada solo pongo en la salida, porque eso quieres que haga. Entonces ya aquí está la salida de la unidad aritmética, el 5. Y está aquí, ya para entrar a guardarse el registro. Pero como el load está en 0, quiere decir que no les he dicho que cargue el dato todavía, porque está en la parte de decodificar, está en ese estado. No está en el estado de ejecutar la función LI, está en la parte de decodificar. Entonces aquí está todo separadito y todo listo para que ejecute. Pero todavía no lo hace. Entonces en el siguiente estado, si se dan cuenta, eso sigue en 0, no está habilitado. En el siguiente estado, que ya pasa a ejecutar la instrucción LI, ahora sí yo digo, ok, si ya quiero ejecutar la instrucción LI, entonces este 5 que yo tenía aquí, habilito el load, entonces ahora sí guardo ese número que tengo aquí en esta dirección que he especificado acá. Entonces ahora sí lo hace. Hasta ahí, bueno, no sé, yo les expliqué ahí esa parte, la siguiente línea de código es muy similar, así que quiero un voluntario que me explique cómo funciona la siguiente línea de código. A ver, voluntarios a dedo, porque no hablan. Pablo. A ver, Darío, habilitaste el micrófono, dígame. Eso mismo. A ver, o sea, digo el procedimiento, ¿verdad? Ajá. Entonces ya analizamos la línea 1, así que te toca analizar ahorita la línea 2. A ver. Claro, claro. Ya pues sería lo que la carga ahorita la... ¿Qué función va a ser, verdad? Por Ah, ejemplo, y por eso sale otra vez el link aquí, en el OPCO. o sea, primero ahorita tienes que cargarlo. Claro, ya. ¿Te das cuenta? Todavía no tiene nada aquí listo, porque el número que quiere cargar, mira, es el 110, que es el número 6. Y aquí todavía Sí, tengo sí, el número 5. Entonces todos estos datos son de la función anterior. anterior, allá. Ajá, todavía no lo ha decodificado, porque recién tiene que cargarlo. Mira, aquí está. En esta línea tiene que cargarlo. Ya Ya, pues, luego que cargue el dato, ¿ahí qué hace, Darío? ahí sí, ¿cómo se dice? Decodifica. Ujú, Y ahí ya se actualiza con el OPCO con la función actual y el número aparte. ujú. Entonces ahora se actualiza el OPCode, se actualiza la dirección donde quiero La dirección guardar. todo Ujú, y el número. el número exacto. Si está entrando ¿Qué la ALU, pasa? ¿qué hace? Ajá, pero aquí no hay suma, así que no hay ninguna operación, así que va directamente el resultado y está esperando el loadm para que pueda guardar en el registro, en la Ujú, dirección total, perfecto. hasta que ¿Y se de active. ahí? Ujú, Ya, pues está esperando para que se active, ya, y ejecutar cuando, una vez que hace eso, en el siguiente estado, ¿qué pasa? se guarda el número 6 en la dirección 2. Ujú, entonces en el siguiente estado ya ejecuta LI, entonces guarda el número 6, pone el load en 1 y se guarda en la dirección 2. Ahora sí ya tengo el número de guardadito. Gracias, Darío, perfecto. Sí, entonces eso hace. La siguiente línea ya no la voy a hacer porque es lo mismo. Línea LI, LI. Vamos a saltarnos a una diferente, que vendría a ser esta, la 4. ¿Qué hace la línea número 4? Primero lo cargo. Ya, si se dan cuenta, ya tiene un OPCode diferente y eso es lo que les hacía hincapié hace un rato. Al cargar el dato, estos datos que están aquí intermedios no se actualizan. Hace rato coincidió porque la siguiente línea también era LI. Pero en este caso, este ya no es el OPCode de LI.
Entonces, si se dan cuenta, sigue teniendo un 1 y cosas así que ya esto no quiere hacer. Solo lo carga. En el siguiente estado, que ya decodifica, ahora sí, cuando ya decodifica, entonces empieza a decir, ok, este opcode corresponde a la suma. Entonces le avisa a la ALU que tiene que sumar. ¿Dónde vas a guardar el resultado? En la dirección 5. Ok, lo vas a guardar en la dirección 5. ¿Y qué es lo que quieres guardar en la dirección 5? Lo que tengo en 0 más lo que tengo en 2. Eso ingresa al registro. Los registros. Entonces lo que va a decir es, ok, lo que tengo en 0, ¿cuánto es? 0. Y lo que tengo en 2, ¿cuánto es? 6. Entonces eso es lo que tengo ahí, 0 más 6. Como la ALU va a entender que tiene que sumar, necesita estos dos valores, 0, 6. Hace rato no los necesitaba, por eso se mantenían en 0. No necesito nada de immediate porque no va a ser carga inmediata, por eso se mantiene en 0. Entonces hace la suma, 0 más 6, 6, y lo tiene aquí, esperando. Entonces está aquí, a la entrada, pero no se ha guardado, si te das cuenta en la dirección 5, aquí, no se ha guardado nada todavía, porque el load está en 0. Como el load está en 0, todavía no le permite ejecutarlo, solo lo va a decodificar. Una vez que pase al siguiente estado, entonces ahora sí, ejecuta la suma. Y al ejecutar la suma, todo esto se mantiene igual, pero el load se habilita. Y al habilitarse el load, este 6 que estaba como resultado se guarda automáticamente en la dirección que yo le haya especificado, que es la 5. ¿Ya? Y eso es lo que hace, entonces va a estar ahí continuamente, dale, dale, dale. Ahora, ¿para qué es necesario que yo creo, que yo programe mi propio procesador? Bueno, una, que ustedes lo pueden hacer de código libre. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día hicimos un procesador de una multiplicación, no tiene ciencia. Pero en realidad, ¿para qué les van a servir sus propios procesadores? Bueno, puede ser que ustedes lleguen a hacer alguna aplicación de cualquier cosa y digan, yo ya tengo todo un sistema, un procesador que se dedica específicamente a coger los datos de ejemplo, que es el más usado, coge todos los datos de temperatura, sol, humedad, etcétera, etcétera, y todo eso ingresa aquí y el procesador solito te dice, llevas o no llevas paraguas, porque él ya sabe entender todo. Entonces él ya sabe que la humedad está así, más el sol, más la estación, más lo que sea, entonces te va a avisar que lleves paraguas. Entonces tú ya puedes hacer tu propio procesador que se encargue de ejecutar todo eso, y quizás eso lo puedes utilizar para alguna otra cosa, para alguna otra función. Entonces no necesariamente puedes decir llevas o no llevas paraguas, pero te puede mandar ahí algunos datos también como, no sé, procesados, para que luego eso entre a algún tipo de procesamiento más avanzado, alguna red neuronal, lo que ahorita está en boom, que es la inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, deep learning, etc. Entonces ustedes pueden tener un procesador para que se encargue solamente de tomar valores, y pueden tener otro procesador que se encargue ya de embeber ahí toda la red neuronal, o embeber ahí todo el procesamiento para que hagan una predicción de cualquier otra cosa, o para que lo usen, pero otra aplicación más. Ahorita está de moda eso, entonces realmente aplicaciones hay muchísimas, y tener como que tu propio procesador te da ventajas también, porque si tú, digamos, quieres utilizar unos que ya existen y solamente embeberle, así como decir, usar una Raspberry, un Arduino, etcétera, y solamente lo embebes ahí y ya está. O sea, sí, y va a funcionar también, ok. Pero la diferencia está en que si tú creas tu propio procesador, y tú, digamos que tú te consigues una tarjeta o un microcontrolador súper grande de 10.000 piezas o de 10.000 pines. Pero para este ejemplo en particular, tú no necesitas 10.000 pines, tú necesitas 10. Entonces, es demasiado gasto de que tú tengas un system on chip de 10.000 pines y solamente vas a necesitar 10. Entonces, tú haces tu propio procesador, y acuérdense que esto es lenguaje de descripción de hardware. Quizás ahorita no lo vemos, eso es lo que yo quería que ustedes aterricen con una práctica ya en tarjeta, en físico. Porque ustedes ahí tienen que especificar cuántos elementos van a tener su procesador, cuántos pines de entrada, cuántos pines de salida, si tiene clock, si no tiene clock, cómo se comunica con la RAM, cómo se comunica con el otro procesador, etc. Entonces, al ustedes programar esa parte, ya se olvidan prácticamente de estar comprando de afuera. Y lo que están haciendo es como que hacen el suyo. Y ya está dedicado para los 10 pines nada más que ustedes necesitan, ya está dedicado para que solamente tenga conexión con la RAM, ya no tiene un puerto de más para que no voy a utilizar.
Entonces empieza a reducirse también tamaños. Y al reducirse tamaños es lo que también está haciéndose ahora último, de que todo quieren que sea más reducido y más chiquito, más chiquito. Entonces, si ustedes crean su propio procesador, lo van a lograr. Si ustedes cogen un procesador que ya existe y solamente lo usan, es como decir, cogen un Arduino y lo usan. Entonces, sí, el Arduino y el uno es como que de este tamaño y entonces ya están eh, supeditados a que mínimo su cajita va a ser un poquito más grande de esto porque debería entrar el Arduino. Entonces, algo como eso no les va a pasar si ustedes crean su propio procesador. Y como les vengo diciendo, pueden programar múltiples procesadores y no sobrecargan a uno. Entonces, si quieren hacer toda la parte de adquisición de señales y multiplicación entre señales, etcétera, o tratamiento de la señal en un procesador, ok, lo embeben en uno. Y tienen comunicación con otro procesador para que ese ejecute toda la parte de la red neuronal o de lo que sea en cualquier lenguaje que ustedes quieran trabajar de inteligencia artificial. Entonces ya van a estar ejecutándose a la vez, y al ejecutarse a la vez, no están sobrecargando uno, y tienen una mayor eficiencia, porque van a estar los dos funcionando juntos a la par. Entonces ya no van a estar primero esperando que pase uno, luego lo otro, y así. Y bueno, eso. Entonces esas son como todas las ventajas que ustedes tendrían, y la razón por la que se les explica, que no es muy lejano a la realidad, de cómo hacer su propio procesador. Que quizás ahorita con este ejemplo no lo vean mucho, pero por eso ya les puse algunos otros, de que lo aterricen, se den cuenta ahí un poquito las diferencias. Y quizás por lo que estén viendo embebidos ya ahí me hicieron clic, porque sí hay muchas cosas que se parecen. Entonces, ahorita entienden todo. No sé si quieran decirme algo más. Ya hablé mucho, hablen ustedes. Me cansé. Nada, silencio mortuorio. Se le escuchó, se le escuchó entrecortado. ¿Por qué no me dijeron? O algo, pero Ah, al final se le escuchó entrecortado. Pero es que estaba que terminé de hablar, pues me. No, pues me hubieras hecho la mitad, Yo porque ya no pensaba que era mi internet. Estaba hasta revisando. Bueno, entonces ¿hasta dónde me escucharon? No sé. O sea que nos permite crear nuestro propio procesador, ¿verdad? O sea, digamos que si necesito hacer Todos una función pensaron que pequeña, era puedo internet. hacer mi propio procesador, puede ser, y ahí reduzco espacio, porque igual la tarjeta de Arduino, uno, es un poco más grande Ujú. para una función sencilla que si es que voy a hacer. Sí, y así en general. Y, o sea, ya les digo, las FPGA tienen posibilidad, tienen incluso el hard processor y un soft processor, y el soft processor se puede comunicar con la red, o sea, como que internet también. Entonces ya a la vez tienen todo ahí embebido. Entonces si ustedes hacen todo su procesador comunicando el uno con el otro, tienen todo. Y ya pueden hacer como que su propia computadora prácticamente, pero dedicado a una aplicación que ustedes quieran, en alguna línea que ustedes quieran seguir. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a lo que A mí, ese código que antes pusimos de puro 0 y 1, eso nomás en el VHL nada más, o sea, se lo pone así, tal cual. claro, son datos. Entonces va a ser opcode igual a, o sea, realmente, y eso es como la parte que yo quiero que ustedes vayan a analizar, realmente lo que estaba tratando de hacer es separándolo. O sea, que estos de aquí, que sean los más significativos, sean el opcode. Entonces yo verifico primero estos cuatro para saber qué es lo que No, necesito sí, hacer. por eso en el código solamente pondría todo el bus de datos nada más, Ujú. nada más. Y no tengo que poner la librería ni nada de eso. Ok. Eso que no. ¿cómo sería Sí, un o ejemplo sea, aterrizado? todo tiene su librería. No entendí, Ángel, disculpa. Ah, ya. ¿Cómo sería entonces un ejemplo aterrizado de esto ya en cuartos? Ah, Ya les digo, el semestre pasado teníamos una continuación de materia que era diseño de sistemas digitales. En diseño de sistemas digitales ya hacíamos así como aplicaciones aterrizadas, y esos eran los proyectos, en cambio ya con múltiples procesadores. Entonces acá como digitales 2, perdón, no decía múltiples procesadores, pero al menos hacía uno. Entonces algo como aterrizado fue el ejemplo que les di. Entonces, ¿qué es lo que hacían los chicos? Ellos, de diferentes aplicaciones, algunos tomaban como datos de movimientos de los músculos por alrededor de los ojos. Ese fue como que el proyecto estrella del semestre pasado.
que a lo que iban moviendo los ojos iba pudiendo escribir. Entonces, si llegaban a una persona que era cuadraplégica o algo, un término así similar, en que solo podía hacer movimientos de los ojos, ya la persona se podía comunicar. Porque mientras pensaba cómo movían los ojos, iba escribiendo. Entonces, cada vez que hacía un movimiento para izquierda o derecha, cambiaba de letra. Y cuando quería seleccionar la letra, parpadeaba. Entonces, ahí iba escribiendo. Entonces, un procesador de esos... Y cada movimiento, o sea, era sensado y eso tenía su propio código, o sea, voltaje, lo que sea. Sí. Olvidó el afinado. Ajá, entonces todo eso iba a un procesador, porque el procesador se encargaba solamente de los movimientos y de captar las señales y todo lo demás. Y de procesarlo, pues no, porque este de aquí tuvo que haberse hecho con varios ensayos para que coja pues cualquier movimiento, porque si solamente hacían una corrida, obviamente no podían procesar bien los datos. Entonces tomaron muchos datos, muchos días de datos, y entonces ahí ya estaba como parametrizado de cuánto es que movían los ojos, y con eso determinaba si tenía que seguir a la siguiente letra o si tenía que seleccionar una letra. Entonces, bueno, hicieron de esa forma, así lo trabajaron, todo eso lo pusieron en un solo procesador, solamente para la detección de las letras. Y para la parte de mostrarlo ya en un periférico y posiblemente sea después, si querían hacer otras aplicaciones, porque no solamente era para escribir, sino que quizás era para detección esa era la otra finalidad, detección de dónde está mirando el conductor. Entonces, si el conductor se distrae por el celular o algo, entonces ahí le mandaba una señal. Entonces, eso estaba en un procesador diferente. Entonces, en el uno solo tomaba datos y verificaba los movimientos, y en el otro ya decidía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, ya aprendía de que si estás mirando mucho para abajo, quiere decir o que te quedaste dormido, o que estás mirando el celular, o cualquier cosa. Y bueno, si lo quieren mandar a nube, también eso se hace en el soft processor. Entonces ahí pasabas al otro procesador para que eso vaya a la nube. Todas esas cosas se pueden hacer. Por eso les decía, esta práctica es chévere y aterrizable, pero si lo hubieran hecho en vivo. Entonces aquí como que no le entienden mucho, pero sí me interesa que entiendan para qué, al menos. ¿Alguna otra pregunta? O sea, que en diseño digital ya se aplicaba para multiprocesadores. Sí. Bueno, eso es, chicos, con eso cerramos lo que es Digitales 2. Y como les decía, la siguiente parte que quisiera que ustedes hagan como para que más o menos vean cómo va funcionando o cómo ustedes podrían hacer el ASM de su propio procesador. Ya están subidos los bloques, entonces ustedes solo tendrían que crear un nuevo proyecto y hacer la simulación. Ahorita está súper reducido porque ya todas estas partes lo hemos hecho full veces, entonces ya se lo saben de memoria. Ya, entonces añaden los archivos. Esta es la tarjeta que les dije. Esta tarjeta sí tiene aquí ya una memoria RAM y tiene dos procesadores, entonces por eso es que esa es la que está seleccionada. No estoy segura porque no lo probé, pero ustedes lo pueden probar. Si en simulación puedes coger cualquier tarjeta, igual poner la Ciclón 4E, que es la Nano. Entonces, si ustedes quieren, pueden probar esa y ver si la simulación sale. Pero en este caso, como esto estaba planificado para que lo hagan en la tarjeta física, entonces por eso es que estaba cambiada la tarjeta, con otra familia y con otro nombre. ¿Ya? Entonces eso va a ser como lo único diferente. Una vez que ya hayan hecho eso, el diseño del procesador va a ser el de más alta jerarquía, ¿ya? Y vamos a empezar a ver la simulación. Lo preferible es que lo coloquen en este orden para ir viendo cómo se van habilitando todas las señales que vimos hace un momento, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir analizando paso a paso. Y también lo otro que quería que vean es los estados en los que están. Entonces sí, como les decía, antes era estado TA, TB, TC, TD. Ahora es el estado, se le ha puesto estado start, estado load, estado decode, etc. Entonces, realmente son los nombres del estado, pero el estado va a ser el mismo. Entonces, lo único que se les cambió es para que puedan tener en cuenta de que el estado, digamos, el estado TF ya no se llama TF, sino que se llama el estado ejecuta LI, o la carga inmediata. Ejecuta la suma, ejecuta la resta. Y así. Entonces, esto lo pueden encontrar ahí para que ustedes puedan ver en qué estado está y cómo está funcionando, nada más. Le forzan las salidas, eso ya es como un tip para que ustedes puedan ver bien la simulación, y les pongo ahí cómo deberían colocar para que puedan observarlo.
paso a paso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Yo les digo, esta práctica era súper chévere, pero en vivo y no con una multiplicación, pero ya no se pudo. Entonces, sí creería que aprovechando eso, darles un poquito más de tiempo para que se enfoquen en los proyectos y como actividad que realicen la captura de la simulación, ¿ya? Y que analicen el código ASM que está ahí, que es de la unidad de control. Entonces, ¿cuál es ese? Ese va a ser este archivito que está aquí, unidad de control, aquí está, unidad de control, ¿ya? Le dan doble clic y ahí va a estar el ASM, o sea, el código en realidad. Y ustedes lo que tienen que hacer es interpretar ese código y decirme cuál es el ASM, con obviamente sus comentarios para que sirva, etc. Y ya les digo, esta actividad es completamente opcional. No se las voy a... No es obligatorio, así que el que no le quiere hacer no la hace. Y obviamente es individual porque es curiosidad de cada uno.